la biografía de nuestro campeón, José María Roberto Obispo. A su izquierda está César Córdoba, campeón del mundo de kickboxing y campeón de España de boxeo, una figura también muy mediática. Y después, cuando yo acabe de explicar un poco por qué escribí esta biografía, cómo me acerqué al boxeo de la mano de José María, pues César Córdoba, que es amigo y compañero del deporte con José, nos explicará más sobre él. Entonces, ¿cómo nace por mi parte escribir una biografía? Pues aquí en la Llagosta, muchos conocéis que hay una resistencia literaria, una resistencia cultural, una asociación de escritores y lectores, y en esa asociación estaba José Ramón Torres, que está por aquí, Maite Bonilla y Andrés Hernández, a los que agradezco que me pusieron en contacto con José María Guerrero. Yo hacía tiempo, yo soy escritor, pero nunca había escrito una biografía, y como un narrador de ficción se acerca a un hecho verídico, es decir, un hecho contrastable. Es narrativamente como si tú pasas del golf al automovilismo, ¿no? Entonces, pues me lancé, me puse en contacto con José, y bueno, José ya del primer día me empezó a desmontar mitos, porque el problema que yo creo que tenemos, ya no los escritores, sino todos en general, es que nos hemos visto invadidos por el canon que muestran las películas, sobre todo de Hollywood, de lo que es un boxeador. Que si tatuajes, que si nariz chata, que si ninguno lleva gafas, ¿no? Tenemos toda una serie de cánones y una serie de estereotipos y arquetipos que resultan, creo que, perniciosos para el noble arte, que es como se le denomina al boxeo. Entonces, José en el primer día ya había muchas cosas que me desmontó, y a lo largo de los 4 años, con los que yo quedé con él, me fui informando, muchas fuentes de información para contrastar los hechos que me daba, que es lo importante en la biografía, me desmontó, me desmitificó por completo lo que es el boxeo. El boxeo, en esta biografía, no es todo salvaje, no es Rocky, es un boxeo real, sobre todo un boxeo más padre, un boxeo en el que hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio y no hay ese oscurantismo, misticismo que en muchas películas pues nos intentan vender, y no es así. Entonces, este libro, como parte de la generosidad que caracteriza a José, queríamos que fuera cargada una organización benéfica. Entonces hemos tenido, José se puso en contacto con Fundación Catalonia, y en Fundación Catalonia parte de las ventas de este libro se van a destinar a esta asociación, que ayuda a personas con discapacidad y problemas. Entonces, que sepáis que lo que hayáis comprado un libro estáis ayudando a esta asociación, que es muy generoso por parte de José, también muy generoso por parte de la editorial, que es Ediciones Letradas, que también se prestó a él. Entonces, es algo que yo considero que es muy generoso y va mucho en consonancia con la figura de José como boxeador y sobre todo como persona, porque si algo he conocido de José durante estos años que lo conozco, es que es muy buena persona, tiene mucha tesón y mucho sacrificio. Entonces, bueno, yo vuelvo a lo mío, que es la narrativa. La biografía, me preguntaba hace un rato César, pero de cámaras, que cómo se escribe una biografía. Bueno, primero, si la persona está bien, no puedes escribir biografías de personas que no están vivas, tienes que ir, en este caso, a la fuente y contactarla con medios periodísticos. Por suerte, José María Guerrero Obispo ha salido en el Marca, en el Mundo Deportivo, incluso en El Mundo. En El País no, porque hay un normal estilo que prohíbe el boxeo, que es otra cosa que a lo mejor después hablaremos. Ese ostracismo al que algunos medios condenan al boxeo, sobre todo todavía hoy día, que es un poco para mí ridículo, y el hecho de que el boxeo, aunque va perdiendo ese carisma oscuro, lo sigue teniendo. Entonces, como narrador, a mí me interesaba mucho acercarme a esa contextualización histórica de lo que es el boxeo en unos años, en los 80-90, que José más o menos empieza, en pleno auge de las Olimpiadas, pero por otro lado, en el que los medios han bajado el telón. En 1989, Luis Solana, que era el director de Radio Televisión de España, prohibió la emisión de combate de boxeo en televisión española. Y la prescripción duró pues, unos 10 años más o menos. Es decir, yo no tenía ningún prejuicio contra el boxeo, y yo creo que como veo mucha gente, pero ¿no? Si un medio como Televisión Española te prohíbe el boxeo, pues claro, lo condenas. Entonces yo creo que esa parte que José
explicó que yo escribía que su obra retrata parte de ese contexto político y cultural, pero al final el boxeo también forma parte de una cultura. No olvidemos que se practica desde el siglo VIII a.C. y incluso posiblemente antes. Claro, un deporte milenario a mí me cuesta pensar que se pueda condenar, sobre todo cuando hay una afición tan leal, tan noble y sobre todo boxeadores como César y como José que lo mantienen vivo y que son excelentes boxeadores y excelentes personas. Entonces, yo ya no me voy a enrollar más, ¿vale? Ahora daré el paso a César Córdoba. Hoy vamos un poco justo de tiempo porque a las 7 tengo que desalojar la sala porque viene otra presentación de los mozos, no por nosotros, porque hacen ellos sus cosas. Y ahora, pues, César, yo te paso la palabra y tú ya hablas más de José. Bueno, buenas tardes. La verdad que fue una sorpresa que José me llamara, primero porque no sabía nada de que estaba haciendo una biografía y nada, me comentó que si fuera a ser padrino, la verdad que me hizo mucha ilusión. Sé que es una persona que tiene muchísimas relaciones con gente del boxeo y bueno, que escogiera mi persona para acompañarlo creo que es no sé, una culminación de una vida, ¿no? Escribir un libro, pues la verdad que me hizo mucha ilusión, se lo agradezco desde aquí y él me da las gracias a mí y yo digo que no, que soy el que le da las gracias, que Messi va a hacer partícipe de esta experiencia que es la de tener tu biografía, algo que yo espero que algún día pues, pueda merecer y pueda tenerlo. Y os voy a explicar un poquito pues, cuál es mi sensación respecto a José. José lo conozco a nivel personal desde hace muchísimos años. Para mí creo que es el típico ejemplo que lo que uno es encima del ring lo es fuera, ¿no? Creo que José es un tipo trabajador, es un tipo disciplinado, que es un tipo que es noble, que va a su rollo, probablemente una persona muy cuadriculada en cuanto a saber que las cosas son así y es la A, la B, la C, y nunca lo he visto hacer un regate o que se le pasara incluso por la cabeza, cuando muchas veces en este deporte pues quizá esa pillería o ese puntito te puede ayudar, ¿no? Pero él no, es como que no lo contempla. Si tuviera que dar para mí un rasgo muy importante a nivel personal y creo que a nivel respecto al boxeo de José es el respeto. Creo que es una persona que ha respetado y ha vivido el boxeo como pocos, una persona con la que he tenido la suerte de poder compartir momentos con él, un tipo que ha entrenado absolutamente siempre la sombra. Hoy en día que estamos con el tema de las redes sociales, que parece que si no enseño el entreno no ha existido, él es absolutamente lo contrario. Solo tenías que ir a Ripollet a guantear con Julián por allí, ring pequeño, gimnasio muy vieja escuela. Y bueno, creo que eso, que José se ha labrado primero como entiendo que es el boxeo, lo entiende la gente de la vieja escuela, que es primero con una buena carrera amateur, estando en el equipo nacional, compitiendo a nivel internacional, a nivel que puedas o te dejen, y después con parte profesional, hacer un campeonato de España, entonces ir para arriba. Ya te digo, para mí un ejemplo de lo que es el boxeo en cuanto a sacrificio, constancia y dedicación, un boxeador que no ha tenido una capacidad de acabar probablemente los combates antes del límite y por eso ha tenido que trabajar absolutamente siempre. Creo que no he visto un combate fácil de José, un combate en el que no haya tenido que trabajar muchísimo, y para mí eso es una gran virtud, porque cuando las cosas vienen de cara, todos podemos ser boxeadores, todos podemos disfrutar encima del ring, pero cuando las cosas se tuercen, ahí es donde solo unos pocos dan un paso adelante, y creo que José es el boxeador, es lo que dicen que profesional, a partir del asalto del campeonato, ¿no? A partir del octavo, noveno, décimo, 11, 12, ahí es donde se ve un verdadero boxeador. Creo que José tiene sus virtudes, que era un tipo que bueno, yo siempre recuerdo cuando íbamos a correr por aquí por la costa, que corríamos, y yo le decía, José, pero vamos a dar la vuelta, y me estamos fatigados, y yo decía, vamos a dar la vuelta, tío, que lo que llevamos tenemos que volver. O sea, bueno, ya te digo, un boxeador que para mí tienes todos los respetos, creo que lo sabe por mi comportamiento con él, pero se lo digo ahora, creo que no es una persona que ha tenido quizá una figura muy mediática o una figura muy reconocida en ese sentido, a nivel institucional o a nivel social, no sé cómo decirlo, pero creo que es una persona que ha trabajado muchísimo por el boxeo, que sigue trabajando por el boxeo, que merece ese respeto, que el mío lo ha tenido siempre, y que nada, que deseo que este reto que es el de sacar un libro y que la gente pues, lo lea y lo reconozca, pues que lo vaya muy bien y que yo creo que va a ayudarle. Bueno, aquí estoy y por supuesto que así será.
Gracias, José, por dejarme poder hacer esto y felicidades por tu carrera, felicidades por tu libro, que lo leeré y te diré lo que me parece. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido hasta aquí al Ayuntamiento de Ripollet. Gracias, Sergio. Gracias, César. Gracias en general a todos. Después de lo que ya han dicho ellos todos, prácticamente me siento un poquito emocionado, un poquito, no sé cómo explicarlo. ¿Y qué más puedo decir? Es que han descrito bastante bien lo que es mi vida. Mi vida es el boxeo. Vivo por y para el boxeo desde que empecé con 13 años y no sé, me siento en deuda con él, ya que el boxeo de alguna manera me lo ha dado todo. Me ha dado la oportunidad de conocer a muchas grandísimas personas que están aquí también en esta sala. Quiero nombrar a una persona especial, porque tenemos nuestros más y nuestros menos, tenemos una relación un poquito de señor Juan Fuerte, el presidente, que es como un padre, de alguna manera, de los que quedan vivos, de los que empezamos este camino. Y no sé qué os puedo decir, que pues eso, que esto es un sueño hecho realidad. Al final es un pequeño reconocimiento pues a lo que también ha dicho César y ha dicho Sergio, a mi trayectoria deportiva. He vivido con mucha ilusión, he querido de alguna manera que el boxeo fuera reconocido. Siempre me ha tocado vivir el boxeo en sus peores años, como ahora puede decir Sergio, en los años que ese boxeador era como ser un delincuente, parecía un cuidado, el boxeador te señalaban con el dedo, y de alguna manera pues siempre me he intentado hacer el doble que los demás para intentar demostrar que el boxeo es todo lo contrario. El boxeo son valores, el boxeo es amistad. Yo conozco he hecho muchísimas grandes amistades a través del boxeo. De hecho, uno también de mis grandes amigos es el boxeador con el que debuté, José Manuel Castañeda, que lo llegamos a boxear 4 veces. Y fíjate, eso no quiere decir que porque nos estemos enfrentando en un ring no podamos llegar a ser amigos. Creo que la gente no entiende. La gente se ve que tenemos algo en contra de la persona que se enfrenta a nosotros y es todo lo contrario. Porque el boxeo, si algo tiene, es que un día puede ser el rival y otro día es tu compañero, como no puede pasar con el amigo César. Aquí voy a contar una de las anécdotas que él nos hemos contado. Bueno, una vez me hice una erosión en la córnea. ¿Sabemos lo que es una erosión en la córnea? Pues el responsable fue aquí este hombre. Haciendo sparring, yo sí no me acuerdo, no voy a olvidar, ¿de acuerdo? Y entonces, eso me implica pues, que podemos tener una amistad y un cariño y un respeto, como él bien ha dicho. Y nada, se trata de seguir trabajando, de eso, de mostrar el boxeo, como por ejemplo hace poco tiempo que hicimos una masterclass aquí en la Llagosta, para que la gente viera lo que es el boxeo, porque a día de hoy, ¿qué sucede? La gente cuando hablamos de boxeo, lo que único que le viene a la cabeza son dos personas pegándose encima de un ring. Y al final, eso es simplemente la puntita de un enorme iceberg, el cual se sostiene pues, a través de maravillosas personas que hacen un trabajo impresionante en la sombra, sin llamar la atención, picando piedra, ayudando a muchísimas personas, porque al fin y al cabo, es lo que ya hemos comentado anteriormente, estamos en un deporte en el cual la mayoría de gente que viene desgraciadamente no porque quiera ser campeona del mundo, viene para superar un problema de adicción, un problema de malos tratos, un problema de separación. Y a través del boxeo buscan ese bastón, esa herramienta para poder salir y encauzar de alguna manera su vida. Entonces hay que reconocer, me gustaría que de alguna manera se reconociera la gran labor social que hace el boxeo a nivel general. Que el boxeo no es pegarse, el boxeo es un arte. Pegarse está al alcance de cualquiera, pero boxear es un arte. Entonces se trata de que de alguna manera aportar ese granito de arena para que sigamos sumando y al final el boxeo vuelva a tener el lugar al cual le corresponde, no el lugar que desgraciadamente tenemos hoy en día. Pero es una labor que uno solo no puede hacer, tenemos que ir todos de la mano. Así que no sé qué más decir, como que... ¿Sí? Bueno,
Si no, pues ahora, pues si queréis queréis hacer alguna pregunta, alguna duda que podáis tener, pues a cualquiera de los tres que estamos aquí, pues encantados os contestaremos, ¿vale? Venga, va, un valiente. Una pregunta para el doctor. ¿Cómo es el proceso de documentación para conocer cómo es la vida de José María desde los inicios y cómo funciona? Es una pregunta muy interesante. Para empezar, diré que como autor de ficción no tenía ni idea. Entonces me tuve que documentar hace ya muchos años y acudí a una fuente muy fiable que es Ana Caballé. Ana Caballé es la primera mujer y la primera persona que fundó en la web los estudios biográficos, porque ella se dio cuenta, como mujer de otra época, que había una enseñanza patriarcal, que todos los autores que ella estudiaba eran hombres. Claro, no se lo han escrito los hombres, aunque mayoritariamente lo hacían por otros motivos, desgraciadamente. Hoy día hay una lucha contra el machismo activa. Y Ana Caballé se dio cuenta de que la biografía en el caso de la mujer pesaba mucho, porque había muchos escritores de ficción, había muchos hombres que escribían memorias, pero no tanto, pero había muchas mujeres que no publicaban, pero que escribían biografías y memorias y diarios. Y eso, ella se dio cuenta de que rescatando voces, sobre todo femeninas, se dio cuenta de la importancia que tenía la biografía. Entonces me acerqué a través de la mano de Ana Caballé, es un referente en España de biografía, y me bajé lo primero, un decálogo que me hizo mucha gracia, porque los 9 primeros puntos del decálogo era una buena biografía, cuenta con esto, una biografía, cuenta con fuentes bibliográficas reseñables, ¿no? Y el último punto era, al final una biografía es lo que el autor dice que es una biografía. O sea que si te lo quieres inventar un poco, también es una biografía, pero no es así. La biografía requiere mucha dedicación, es más agotadora que una novela de ficción, en el sentido de que si a ti el arco argumental no te gusta y en un momento José María Garroto tendría que ganar un combate y lo pierde, o lo tendría que perder para hacer el giro narrativo y lo gana, a ti te rompe, porque bueno, con José lo tenía difícil porque iba ganando todos. Entonces como conflicto, ¿sabes? Si gana todo, pues el conflicto estaba en el entorno. Entonces la obra veréis que realmente no lucha como campeón, lo va ganando en un registro impresionante. Su conflicto es con la sociedad de aquel entonces, que como ya hemos dicho, había tabúes, lo sigue habiendo hoy día. Yo me sorprende que haya tabúes, sobre todo cuando es un deporte que ya hemos dicho, lleva muchos años. Entonces, respecto a la pregunta, una fuente fiable son las hemerotecas. Y por suerte, muchos periódicos tienen hemerotecas digitales. Muchas en abierto y otras de pago. Es decir, te dejan leer un poco la cabecera y si tú ves que el artículo va en consonancia con lo que tú buscas, pues José María Garroto Obispo, su etapa amateur, a veces he llegado a pagar artículos en los que no decían nada, pero como hablan de boxeo, pues a mí me servía también para ponerme un poco en sintonía con esa época. De hecho, a veces había artículos como este, los que os he comentado del Solana, que lo descubrí en el periódico Creo, El País, justamente el periódico que no habla de boxeo, y en esto sobre Solana. Y claro, me sorprendió mucho. Entonces, a base de buscar en bibliotecas libros, unos cuantos de referencia, hay uno muy interesante, muy técnico, pues básicamente es el libro de la boxa de Yuri Llorente, que lo presentaron hace mucho tiempo, de la Federación de Boxeo, creo que catalana. Este hombre recogió el boxeo desde 1909 hasta 1900 y pico, casi 2000, y es todos los combates en amateur, todos en Cataluña registrados, pero de pe a pa. Eso es un trabajón impresionante. Yo tengo el segundo volumen porque están descatalogados y conseguirlo será caro. Y el segundo volumen es justo cuando entra la vida de José María Garroto. Entonces ahí me pude informar de fuentes fiables de lo que él me decía, porque a lo mejor tiene una memoria religiosa José que no se puede acordar de todo. Entonces cuando él me iba contando los combates de amateur, yo iba contrastado con Yuri Llorente. Y después fuentes que de repente se te aparecen en el camino, cuando todavía dan para mucho, vas a un club de boxeo en Cantabria y de repente ahí te encuentras un PDF que encima no está indexado, que ha llegado bien de suerte, y en ese PDF de 14 páginas, que te lo lees entero, en una escueta columna aparece J.M. Guerrero. Y dices, creo que es mi José María Guerrero. Y ahí te das cuenta de algo que aporta más información a aquel combate que no te decía en ningún sitio y que el José a lo mejor no se acordaba. Y eso para mí era mágico.
alguien me preguntó, ¿y dónde pones el fondo? Claro, tiene que haber un momento en que tú digas, hasta aquí llego, te puedes obsesionar buscando información. Entonces, cuando más o menos un combate queda fijado y una época queda más o menos ya compacta, pues ahí decidiría paso a la siguiente. Pero bueno, como son 4 años, no es tan sencillo, porque muchas veces vas buscando algo y te sale algo de 10 años atrás. Lo apuntas, lo anotas y reescribes un poquito. Y bueno, mi suerte es una biografía de una persona que está viva, entonces siempre lo podía contrastar con él, porque curiosamente de los periódicos tampoco te puedes fiar al 100%. Había una nota de prensa, me acuerdo, era un combate de amateur, José, no me acuerdo cuál, no sé si era en Santander, no me acuerdo. El caso es que tú habías ganado un combate y en la nota de prensa ponía que José había perdido el combate y era uno de los que te podían enviar a los Juegos Olímpicos y no. Y claro, justo un día después, el mismo periódico desmentía y decía, no, José María Guerrero Torrijos ganó el combate. Claro, si yo hubiera encontrado el segundo, o yo no, cualquiera que me revise diría, o sea, se ha equivocado, hay un error en la biografía. Yo, por suerte, encontré las 2 notas, yo sabía que había ganado gracias a José, gracias al registro de Yuri Llorente, y lo marcamos en la biografía como un fallo. Pero, claro, cuanta más fuentes tengas, es más fiable, más consolidada. Porque, ya que aunque no tiene que ver con la pregunta, narrativamente la biografía se mueve entre 2 aguas. Es muy complicado para un autor de ficción, y te lo contará tu escritor de tu biografía. A ver, yo me encontré, tú vienes del mundo de la ficción. En la ficción hay unas claves narrativas. Hay toda una serie de estereotipos, arquetipos, giros, tramas. Y después viene la biografía. Pero la biografía está entre medio de lo que es la narrativa y lo que es la historia. Tú necesitas plantear hechos reales, si no es una biografía, es una obra de ficción, aunque sea una biografía más narrativa, más acorde con los tiempos, ¿no? Con diálogos que a lo mejor muestran la esencia. Por ejemplo, con Fuertes hay algún diálogo al principio, cuando decía, la selección quema. La selección quema, y yo digo, la selección quema, pero ¿por qué me dice eso? Pero después tiene un sentido, la selección quema, claro que quema, y lo le dice aquí. Hay que ser, y no estamos hablando de adultos, estamos hablando de un chaval que era joven y supone no tener amigos, estar por Europa, por España vagando. José, cuando César ha dicho que se entrega en cuerpo y alma, es cierto, y él se entrega en cuerpo y alma al boxeo. Y yo espero que en esta biografía eso se pueda ver. A ti, Carlos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería dirigirme tanto a César Córdoba como a José María Guerrero en el hincapié en la base del boxeo a nivel psíquico. ¿Qué le aporta a una persona que entra en el boxeo por un problema de inseguridad, un problema personal? ¿En qué le ayuda, en qué se centra el boxeo? En subirle la autoestima y crearle la fuerza necesaria para tener una gran capacidad de movimiento en la vida. Bueno, yo creo que lo principal, lo que yo me encuentro en el gimnasio, lo primero es que le das una motivación. Al final, cuando alguien se siente inseguro o anda por la vida sin ninguna meta o sin ningún faro al que dirigirse, lo que siente es eso, que, como digo yo, estamos serias, ellos no tienen razón por la que levantarse, razón por la que luchar, razón por la que cambiar su signo, que ellos entienden que es un signo de eso, de pasar la vida sin tener gloria. Yo creo que para mí lo principal o lo primero que ellos sienten es eso. Ahora tengo un propósito, ¿no? Que es aprender a boxear. A partir de ahí yo creo que es un deporte que como conlleva una preparación física, como conlleva una sensación de poder cuando golpeas, incluso una sensación de control cuando defiendes, yo creo que ahí es donde inconscientemente o conscientemente ellos se van dando cuenta pues, que sus habilidades no son tan malas probablemente como ellos pensaban y que poquito a poco van siendo mejores. Y yo creo que, José, hoy en día el perfil de la persona que venía a entrenar es totalmente diferente a antes. Antes en el gimnasio iba un poquito el que tenía ese instinto de pelear y quería pues, canalizar un poquito su ira o su energía en un deporte. Tenemos un poco ese perfil, en el que me incluyo, pero hoy en día es todo lo contrario.
padres que entrenan a sus hijas, padres que entrenan a los niños, que es un niño un poquito inseguro, en el cole me han dicho, la psicóloga, la coach, que ha dicho que a ver si se empodera un poquito con el tema del boxeo. Entonces, creo que es mucho más fácil darse cuenta de que muchas veces a los niños estos, incluso cuando luego al cabo del tiempo, muchos se vuelven hasta competidores, te das cuenta por eso que les has cambiado un poquito sí, una, porque se ha dado una motivación, dos, porque se ha dado la capacidad o la herramienta para poder darse cuenta de que tienen un potencial, ya sea físico como motriz o no sé cómo decirlo, ¿sabes? Y además tiene la capacidad de control de emociones, que creo que es para mí la mayor de las virtudes que tiene que tener un boxeador para subir al ring, que es el control de las emociones, de los miedos, de la ira, de la seguridad, incluso de la inseguridad. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde está la ganancia de un deporte que creo que es único en ese sentido, porque al final una frase que suele decir es: se juega fútbol, se juega básquet, se juega tenis, pero al boxeo no se juega, ¿no? Pues esto es un poquito eso. Esa diferenciación en cuanto a aspectos por el propio deporte, por la velocidad implícita que hay, por el enfrentamiento físico, marca la diferencia. También decir que yo, por ejemplo, me muevo con muchísimos deportistas de otros deportes, el boxeador es el boxeador. Eso. Hay futbolistas, hay de este. Yo recuerdo a Jarque, en paz descanse, que un día hablando me decía: no, porque tú, César, me está dando Dani Jarque, pues, que es el capitán del Español, un tío que está en la selección española, un tío que está en las Olimpiadas, no sé, un referente a nivel de fútbol, no es uno cualquiera, o sea, es un grande. Y me decía: no, que tú, César, y hostia, Dani, déjame hablarme como si yo fuera deportista y tú no, tío, ¿sabes? Y me dice: es que te digo una cosa, César, dice, a fútbol juega mucha gente. Sois ahí arriba, hacer lo que haces tú, eso sois uno entre un millón. Y entonces, para mí, hay una diferencia. Eso es lo que dice un futbolista que estaba a nivel del que estoy hablando, ¿vale? Entonces, yo creo que nuestro deporte, cuando lo practicas y cuando tal, pues te da esa diferenciación, pues que digo, lo mismo entrenar en el fútbol, que claro, pues, lo que te aporta a nivel personal y a nivel emocional es brutal, y ya te digo, a nivel de empoderamiento, yo creo que es un deporte esencial para que la sociedad, eso, disciplina, constancia, trabajo. Y antes decía una cosa, y no me enrollo más, que José era lo que era en la vida, era en el ring, ¿no? Una frase que me gusta es que el ring no engaña. Cuando uno tiene una trayectoria, lo puede subir al ring unas 2 o 3 veces y se puede haber una falsa seguridad, incluso una falsa humildad, o da la sensación que eres un tío trabajador. Cuando tienes una trayectoria, al final en el ring te pone en tu sitio. Si tú eres un tío que al momento desvarías, algún día desvarías. Si tú eres un tipo que no es trabajador, llega un momento en tu carrera que se nota. Si tú eres un tipo que no controla la ira, que no controla los miedos, en cualquier momento, un tío que no sabe remontar una mala situación, al final eso aflora. Entonces ya digo, el ring te dice un poco quién eres, y entonces saber conocerse a uno mismo, yo creo que es una cosa que te da un poco el deporte, si es una de ellas. Una gran virtud. Gracias. Bueno, pues a raíz de lo que ha dicho César, estoy totalmente de acuerdo con él. Al final el boxeo lo que hace de alguna manera es transformar la vida de las personas, ya que el boxeo te obliga a dar lo mejor de ti. Pero el boxeo te obliga, sobre todo en los tiempos que vivimos, pues yo lo vivo personalmente a través del gimnasio, de la gente que viene hasta aquí, pues te obliga a tener un orden, en primer lugar, un orden, una disciplina, una constancia, a esforzarte, a sacrificarte, a tener que dejar de lado muchas otras cosas, a tener una vida diferente, ¿no? Como podríamos decir, al final, para poder conseguir grandes logros, cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Si pretendemos hacer lo que hace todo el mundo, al final somos uno más. De alguna manera, esto es algo diferente. Y lo que se trata de hacer cosas diferentes para no ser como todo el mundo. Y de alguna manera, pues eso también es marcarte, ¿no? Si hacemos lo que hace todo el mundo, pues somos uno más. Y yo creo que aquí ninguno somos iguales, todos somos diferentes y todos tenemos un potencial. Lo único que sucede es que para poder encontrar y desarrollar ese potencial que absolutamente todos tenemos, hay una cosa inevitable, que debemos salir de nuestra zona de confort, como por ejemplo es esto. De hecho, pues estoy un poquito nervioso, me cuesta un poquito hablar, porque me estoy acostumbrado a hablar delante de tanta gente y tanta gente tan importante como la que estés aquí. Pero bueno, es un primer paso de un largo camino que aún nos queda por recorrer, y el cual espero que de alguna manera podáis ser testigo y estéis siempre aquí con todos nosotros. Pues
sea, si me permites, me gustaría decir que me ha gustado esto que has dicho, que tú y yo habíamos tenido una pequeña diferencia, porque normalmente, cuando voy a actos de boxeo, normalmente soy el malo de la película. ¿Y por qué soy el malo de la película? Pues por un tema muy simple. El boxeo es un deporte de riesgo, donde no todo vale. Ser boxeador es un privilegio, por eso no hay tantos que lo practican como fútbol, porque hay que tener unas capacidades distintas, y repito, es un privilegio. Por tanto, está solo limitado a unos pocos. Dicho esto, yo muchas veces digo, hasta aquí se puede llegar, hay unos reglamentos, muchas veces intenta la gente saltarse esos reglamentos y yo lo que intento es que no se lo salten y se cumplan. Entonces, estoy contento de este acto porque yo creo que es de justicia, pues un hombre que dedica toda su vida a este deporte, y toda su vida porque no ha terminado todavía, él seguirá, o sea, esto es un paso más y seguirá. Y entonces digo esto de que me parece de justicia, pues porque no vienen ni televisiones, ni viene nadie especial, pues a escribir. En este caso habéis sido desde una parte privada que habéis hecho pues la historia de este hombre. Lo que estáis haciendo es inmortalizar la vida de este hombre. Y cada día, de cuando en cuando, hay presentaciones de libros de deportistas, pues a mí me gusta por eso. Lanzo una pequeña idea por si hay alguien del ayuntamiento. En algunas poblaciones, en Barcelona las barriadas también, los ayuntamientos lo que hacen es que crean lo que se llaman talleres de historia. Y en esos talleres de historia lo que hacen es que buscan la gente de esa población que ha destacado. Y eso es importante, se inscriben cosas de esta gente que ha destacado. Yo no voy a decir que el Ayuntamiento de la Llagosta haga como, por ejemplo, con el Joan Josep Gironès, que es el que está considerado el mejor boxeador de todos los tiempos de Cataluña, que el Ayuntamiento incluso llegó a poner una placa en el portal de la casa donde nació cuando se cumplían 100 años. Yo no estoy diciendo con esto, aparte que espero que tarde mucho todavía en cumplir los 100 años, ¿no? Pero que no estoy diciendo esto, pero que se acuerde, que haya una historia escrita y que sea un referente pues, para todo aquel que esté interesado. Entonces, pues digo que las presentaciones me gustan todo por esto. Y por último, quería decir que no me gustaría que no he tenido la suerte todavía de poder leer el libro, y desconozco el contenido, pero lo que sí digo es que no me gustaría pasar por alto aquí que no se hablara de una persona que era una bellísima persona que creo que, en fin, te enseñó muchas cosas, como era Julián Cabeza, que fue el entrenador que lo hizo, y por eso me gustaba mencionarlo, porque yo creo que hizo un gran trabajo contigo, y no conozco a nadie que tuviera una mala palabra con él. Era una bellísima persona que, por desgracia, se fue, era muy joven, todavía debe hacer 3 o 4 años y murió con 60 y pocos años, y fue una cosa muy de repente, y por tanto, en fin, a mí pues me gustaría también que lo tuviéramos presente en este acto, porque yo te repito que fue una persona que ha influido mucho en ti y que era una bellísima persona. Nada más. Pues sí, Juan, de verdad, perdón por haberse, bueno, es que como han pasado tanta gente he tenido la suerte, entre comillas, de poder entrenar y conocer a tantísimos grandes maestros del boxeo como boxeadores, pero bueno, tiene razón el tema de Julián Cabezas, al igual que de Juan Moreno, fueron los dos con los cuales me inicié, que vienen reflejados en la bibliografía, por supuesto, no podría ser de otra manera, pero al igual que ellos también he podido tener la suerte de compartir experiencias con muchísimos grandes maestros del boxeo, los cuales por alguna manera me han ayudado a ser la persona que soy a día de hoy. ¿Alguno más quiere alguna? Sí, bueno, doy paso a Sergio. Me gusta que hayas comentado esto de Julián Cabeza Sánchez, perdón, porque posiblemente estaba mirando ahora las notas
tenemos una bibliografía de personas que están en la vida de José, son casi 8 páginas, es bastante para una biografía, con todas las páginas, y Julián Cabeza Sánchez salen muchas. Es una figura que muy importante para José, que, sin hacer spoilers, yo creo personalmente que en algún momento a lo mejor fue su entrenador durante mucho tiempo, y hasta ahí puedo leer. Lo digo porque, por poner un ejemplo, estaba Ricardo Sánchez Atocha. Ricardo Sánchez Atocha es posiblemente uno de los mejores entrenadores promotores, o al menos que ha tenido figuras muy mediáticas, y hay un momento en la vida de José, que está en el libro narrada, en el que tuvo que tomar una decisión complicada. Y ahí se nota la lealtad de José, pero yo creo que también, pues, que a veces nos tenemos que permitir mejorar. Pero es una opinión mía, y cada uno aquí tendrá su visión, y hay muy de destacar una u otra, pero es importante. Lo digo porque la figura de Julián Cabeza Sánchez me despertó mucha ternura, es su entrenador, su alma mater, pero fue mucho tiempo, a lo mejor demasiado, pero entrar en la polémica, pero sobre todo porque cuando lo has comentado, después me ha venido a la cabeza Ricardo Sánchez Atocha, que es una figura impresionante. Ha pasado Javier Gallego, campeón del mundo, ha pasado muchos saberes como Polidias, creo, ¿no? Y José podría haber estado con él. Entonces, bueno, no quiero adelantar más, en la biografía está explicado. Yo también pensar, él me ha explicado también la visión de un autor, la mía. Normalmente coincidimos José y yo, pero yo he dado mi opinión, normalmente esa es la opinión del autor respecto a ese entorno social, político, cultural y a esas personas. Entonces, no tiene por qué ser toda la visión de José, sino él me lo cuenta, yo lo plasmo, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando la leáis, ¿vale? Gracias. Sergio ha hablado del proceso de reclutación, pero ¿cómo ha sido trabajar, cómo han trabajado los juntos? ¿Quedabais o lo hacéis? Bueno, José, esto lo voy a dejar que lo explique José, porque hubo muchas vicisitudes, zonas de bajas emisiones mediante, coches antiguos mediante, ¿vale? Explícalo tú cuando quedamos en diferentes sitios, si te parece. Bueno, pues fue una pequeña odisea, ¿no? Pues él vive en Torredembarra, ¿no? Sí. De Torredembarra aquí a la Agosta hay un cacho. Entonces la mayoría de veces pues nos tocaba quedar en Barcelona, en Plaza Cataluña, quedábamos en algún bar, alguna cafetería, y entonces ahí pues echábamos 2 o 3 horas cada vez que nos veíamos e intentábamos ir documentando y explicando lo que ha sido mi vida, pero buscándonos la vida. También he llegado a ir a Torredembarra, él también se ha desplazado aquí en varias ocasiones, y al final pues ahí durante 4 años. Pero la verdad que no se hizo pesado, fue una cosa muy amena, y poquito a poco fuimos ahí desgranando y contando todo lo que ha sido mi vida, que es una de las cosas que también quisiera aprovechar para considerar uno de los que creo que este libro puede ayudarme a eso, ¿no? Ahí, desgraciadamente, vivimos en una sociedad que se fija más en el envoltorio que en el contenido. Y uno de mis errores ha sido que no me he fijado, no me he preocupado mucho por el envoltorio, me he preocupado más por el contenido. Y fruto de eso pues ha sido, pues eso, como ha dicho bien César, pasar más desapercibido muchas veces. Y creo que esta biografía me va a dar la oportunidad de que todos me podéis conocer realmente, y a lo mejor al leerla podéis decir, ostras, pues con razón este hizo esto, con razón este chaval de esta manera, para que aquí está todo gracias a Sergio. Gracias a ti, José. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, ya vamos cerrando, sobre todo para marcar los tiempos, hay 20 minutos, los que habráis comprado el libro, los que no estáis a tiempo de comprarlo, podéis pasar por aquí y José os lo puede firmar. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir, muchas gracias por estar aquí.